Va. Ahí está. Chupao. Mi vieja compañera me ha dejado tirado. Es como si supiese que llega una nueva al establo. Bueno, con los síntomas voy directo al problema. Ya tenemos localizado el problema. El sensor que capta la posición del cigüeñal y le envía la señal a la centralita tiene los cables churruscados. Así que, bueno, no sé muy bien si cambiarlo o arreglar los cables. Y aquí está. Esta será mi nueva compañera, una Yamaha Tenere 700. Voy a montarle unas bieletas para rebajarla. Es una moto muy alta para mi estatura. En total, bajará casi 2 centímetros. Al bajar atrás, también hay que hacerlo delante. Unos protectores de manos te pueden venir muy bien si caes. Lo siguiente es la instalación del GPS. En campo es imprescindible y en carretera muy útil. Las defensas son otro imprescindible si haces campo, o por lo menos para mí, que estoy todo el día en el suelo. Conecto la toma para el mantenedor de baterías. Otro ajuste va a ser subir el guardabarros. También refuerzo el soporte de GPS para evitar vibraciones. Como va a tener uso intensivo por campo, instalo una cámara delantera reforzada y la trasera la tubelizo. Un suplemento para el pedal de freno trasero. Los catadióptricos laterales fuera y las gomas de los estribos también. Bueno, pues por el momento esto ya está. Estoy listo para salir con ella. El plan de hoy es hacer la ruta que no pude acabar el otro día, la Sierra de Baza. Como veis, también he puesto unos espejos plegables. Esta ruta es la misma que intenté hacer anteriormente, pero que la lluvia y el barro no me dejó acabar. El día está perfecto, hay 15 grados ahora. Luce el sol y las montañas nevadas al fondo están preciosas. Veo muchas pruebas de motos que tienen tono concluyente, cuando lo cierto es que más allá de unas primeras impresiones, poco más pueden contar. Así que, por favor, no hagáis caso de estos probadores de motos de pacotilla, que lejos de dar información profesional, confunden y desinforman. Y comento esto porque ya me habéis preguntado algunos qué tal va esta moto. Y en poco más de 500 kilómetros que le he hecho, la única opinión que puedo dar son primeras impresiones. Mis opiniones son muy relativas. Bueno, y esto se está poniendo divertido. Cada vez hay más nieve. De momento, os puedo decir que se nota lo ligera que es la moto, aunque es una moto ancha, sobre todo con defensas. El asiento no es demasiado confortable, aunque es pasable, por lo que para viajes largos habrá que pensar en algo, como poner un cojín de gel. La moto da bastante confianza, en carretera y en campo, aunque aún no le he buscado los límites. Tiene la desconexión del ABS en el cuadro, y hay que hacerlo con la moto parada, y cada vez que se pone el contacto. Así que ya estoy estudiando el poner un interruptor para hacerlo mucho más fácil. La potencia es más que suficiente, tanto para carretera como off-road, por lo menos para mi pretensión. Eliminar catalizador, poner escape y variar la riqueza le vendrá muy bien, tanto en liberar esas restricciones como en carácter y personalidad. En teoría y con primeras impresiones únicamente,
Pienso que puede ser una gran polivalente para campo, viajes de aventura, moto de uso intensivo. Los consumos, por debajo de 5 litros cada 100 kilómetros, se agradecen en viajes y en el momento actual de precios desorbitados de combustibles. Para viajes específicos largos y con zonas de escasas gasolineras, hablo de cruzar Mauritania, por ejemplo, o estepas tipo Kazajistán. Para eso existe un depósito que le da 500 kilómetros de autonomía, lo que facilita ese tema. Además, se puede usar normalmente el original, y en caso de un viaje de este tipo, se puede instalar el otro sin mucha dificultad. El embrague en frío es un poco brusco. En caliente mejora mucho el tacto. Se agradece que traiga el arco para el GPS de serie, todo un indicativo del espíritu de la moto. La nieve nos está ralentizando mucho. No pasa nada, no tenemos prisa, pero a ver si no se pone peor. Vaya, ahí hay un coche bloqueado. A ver qué pasa. ¿Qué tío Maduro? Soy unos campeones. Sí, que va, no. A ver, porque me parece que vamos a tener que dar la vuelta, ¿viste? Sí, no, Allí ya hay mucho hielo en la curva. Hay mucho hielo, ¿no? Creo que no podéis pasar, ¿no? Vale, pues sí, yo creo que va a ser lo más inteligente. Muchas gracias por dejarnos pasar. No, a vosotros. A ver si necesitáis ayuda, yo voy a dar la vuelta y Vamos a nada. dar la vuelta ahí. Sí, nosotros vamos a dar la vuelta también, creo, porque se está poniendo fatal. Sí, no, la cosa Yo creo que de allí, de la curva, no pasamos. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Venga, bajar con cuidadito. Venga. Chao. Bueno, pues esto ya se pone complicado. Me meten en un lío muy grande. ¿Qué va, hombre? No, mira. Venga, Mira arranca lo que y hay. vamos. Mira lo que hay ahí. Vamos a dar la vuelta. De aquí no se puede pasar sin meterse en líos. Para dar la vuelta, hacemos el giro de compás. En marcha, no te puedes salir de las roderas. El hielo en el centro no nos deja. Está chunga, sí, hemos dado la vuelta ya. Estamos dando la vuelta. Sí, está ahí acostado. Hay ya placa por ahí, ¿no? Sí, y ahí... Sí, estas motos son muy grandes para esto. ¿Tú has dado la vuelta también? Sí. Ah, pues fíjate. Estaba echado una foto y todo eso y me he vuelto también. Claro. Bueno, por lo menos nos llevamos una foto de puta madre. Eso es. Bueno, Venga, abajo. cuidadito. Chao. Ay. Uy. Está la cosilla fea, ¿eh? Para adelante sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Está chunga. Habéis dado la vuelta vosotros ahí, ¿no? Sí, Claro. los dos terrenos se han metido, pero por Claro. por los pelos. Venga, con cuidadito. Bueno, pues ni las bicicletas de montaña pueden pasar. Y nosotros tampoco, claro. Así que iniciamos el descenso. Pues vaya, resulta que hoy tampoco podré terminar esta ruta. Y eso que es muy fácil. Pero si no hay problemas como este de la nieve y el hielo, o el del otro día, lluvia y mucho barro. Pues nada, a ver si a la tercera va la vencida. Ya veis como algunas placas de hielo lo ponen difícil. Pues nada, deshacemos el camino y con un poco más de cuidado porque en bajada es un poco más delicado. Una pena, hoy quería ver con este día tan espectacular la sierra. Además, hay una luz fuerte que se refleja en la nieve. Pero también quería hacerme una pista larga off-road para probar la moto, y poco hemos podido hacer. Así que la sensación es de un poco de frustración, pero bueno, también hemos disfrutado este tramo. Ahora entro en una etapa que me mantendrá más ocupado durante el verano, así que no sé muy bien cuándo ni cuánto podré rodar con la nueva ternera.
Supongo que buscaré huecos para darme unas dosis de mototerapia. Son tan necesarias. Bueno, pues es la hora del vermú, así que nos vamos a tomar una tapa. Nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres ver más vídeos de mis viajes, aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí.